El grito rompió el banquete como una lanza ardiendo. El eco se estrelló contra las paredes del salón, y las antorchas temblaron como si temieran la verdad. Eric apretó el cuerno de hidromiel, sintiendo el peso de su juramento roto. Valeria dijo: «Los dioses no perdonan a los que sangran en silencio». El aire olía a hierro y traición. Las copas se volcaron. El fuego reflejaba rostros manchados de duda. Gunnar, su hermano de armas, lo miró con el alma partida. «¿Fuiste elegido? ¿No condenado?», murmuró. Afuera, los fiordos rugían bajo la luna helada. Cada ola parecía pronunciar su nombre. Eric sintió que su destino se cerraba como una puerta de hierro. Un juramento olvidado resurgía en su pecho, ardiente como el frío del norte. En el silencio que siguió, una voz invisible susurró: «El sacrificio ya ha comenzado». El amanecer no trajo paz. Punto. Eric caminó entre los restos del banquete, el suelo cubierto de copas rotas y juramentos incumplidos. El viento silbaba entre las columnas, recordándole voces que ya no vivían. Valeria lo observó desde el umbral, su mirada dividida entre compasión y miedo. «El eco de tu nombre ya viaja con el viento», dijo. Gunnar arrastraba los cuerpos hacia el fuego, murmurando oraciones a dioses que nunca responden. Eric sintió el peso invisible de la profecía sobre sus hombros. El mundo se había vuelto frío, incluso dentro de su pecho. Afuera, los cuervos gritaban como si anunciaran su destino. ¿Podría desafiar aquello que ya estaba escrito en la sangre? El eco lo siguió hasta los acantilados. El mar rugía como si repitiera su culpa. Gunnar dijo: «No puedes luchar contra lo que los dioses sellaron». Eric respondió: «Los dioses temen a los hombres que recuerdan». El aire era salado, cortante, ponto. A lo lejos, un cuervo negro giraba en círculos sobre el fiordo. Valeria apareció detrás de ellos, el cabello azotado por el viento. En sus ojos brillaba algo que no era solo tristeza, era la certeza del sacrificio. La piedra bajo los pies de Eric tembló, como si el mundo contuviera el aliento. En el horizonte, el sol se hundía, tiñendo el mar de sangre. Y en ese instante, el eco regresó, más fuerte, más cercano. Punto. La noche cayó sin aviso. El fuego de las antorchas era débil ante el rugido del viento. Eric observó las llamas morir una a una. Recordó las palabras de Valeria: «El sacrificio no es muerte, es deuda». Gunnar se arrodilló, sus manos temblando sobre la runa marcada en la tierra. «¿Y si aún podemos cambiarlo?», preguntó. Eric no respondió. En el silencio, un trueno partió el cielo, y un resplandor cayó sobre el mar. Por un momento, las sombras parecieron tomar forma. El aire olía a tormenta y destino. Algo antiguo despertaba bajo las olas. El trueno cesó, dejando solo el sonido del mar respirando. Eric se acercó al borde del acantilado. «Si mi sangre calma a los dioses, que así sea», dijo. Valeria corrió hacia él, lágrimas mezcladas con lluvia. «No lo hagas por ellos», gritó. «Hazlo por ti». Gunnar intentó sujetarlo, pero el viento era más fuerte. El eco volvió, tan claro como una voz humana, su propio nombre, repetido 1000 veces. El mar respondió con un rugido. La oscuridad lo envolvió todo, y solo una chispa de luz quedó suspendida entre el cielo y el abismo. Así comenzó el eco del sacrificio eterno. El rugido del mar no logró cubrir el sonido de los cascos sobre la tierra helada. Eric corrió entre la niebla, el aliento ardiendo en su pecho. «Ponto Babascondo». Detrás, el eco de los guerreros de Ulrich se acercaba, sus gritos cortando el viento. Valeria dijo: «Nos han encontrado». Las sombras se movían entre los árboles como espectros antiguos. Gunnar empuñó su espada, jadeando: «No es una caza, es una sentencia». El suelo crujía bajo sus pies, mezclando barro y sangre. Eric recordó la voz en el fiordo, la promesa del sacrificio. «No moriré sin saber por qué», murmuró. Una flecha silbó, rozándole el rostro. El miedo se transformó en furia. Corrió más rápido, siguiendo la luz tenue del norte. Allí, entre la bruma, algo brilló. Una figura observaba, inmóvil, como si esperara su llegada.
El silencio cayó de golpe cuando alcanzaron una cueva oculta entre las rocas. Dentro, solo el goteo del agua marcaba el tiempo. Valeria se dejó caer contra la pared, su respiración quebrada. ¿Hasta cuándo huiremos?, preguntó. Eric respondió: hasta que la verdad deje de perseguirnos. Gunnar observó el fuego débil que encendieron con pedazos de tela. Sus ojos reflejaban agotamiento, no miedo. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro solo quedaba el eco de sus decisiones. En la pared, una runa tallada brillaba débilmente bajo la luz. Valeria la tocó con cuidado. He visto este símbolo antes, dijo. Eric se inclinó, notando el mismo trazo que marcaba su espada. No era refugio, era advertencia. Y el aire comenzó a oler a destino. La luz de la luna filtró unas sombras sobre la entrada de la cueva. Ulrich apareció, su voz profunda resonando como trueno. Creíste escapar del juicio, Eric. El aire se congeló. Eric se levantó lentamente, la espada en su mano temblaba de ira. Solo temo a los dioses, no a los hombres. Ulrich sonrió, cruel. Entonces teme, porque yo llevo su voz. Sus ojos parecían contener fuego. Gunnar dio un paso al frente, pero el suelo vibró con un rugido invisible. Valeria gritó su nombre, el eco repitiéndolo infinitas veces. Ulrich levantó su mano y las antorchas parpadearon, apagándose una a una con tostada. La oscuridad se tragó el mundo. En ese instante, Eric comprendió no era un enemigo, era el heraldo del sacrificio. Cuando el silencio regresó, una voz más suave emergió del fondo de la cueva. Una anciana envuelta en pieles observaba con calma. El eco no busca víctimas, dijo, busca equilibrio. Eric se giró, confundido. ¿Quién eres?, preguntó. Ella respondió, la que recuerda los nombres que el tiempo olvida. Valeria la miró con reverencia. Hablas de la profecía, susurró. La mujer asintió. El sacrificio no es muerte, es el regreso del alma al origen. Gunnar bajó la cabeza, comprendiendo más de lo que deseaba. Eric sintió el peso de cada palabra. ¿Y si me niego? La anciana extendió una mano. Oh, entonces los fiordos callarán, y el mundo se hundirá en silencio. La llama del fuego vaciló. Afuera, el viento pronunció su nombre. El amanecer tiñó el horizonte con fuego. Eric salió de la cueva con la espada envuelta en luz rojiza. Ya no huiré, dijo con voz firme. Valeria lo siguió. Su mirada mezcla de temor y esperanza. Si luchas, no lo hagas solo. Gunnar ajustó su escudo. Moriré antes que dejarte caer. El aire olía a sal y promesa. Los tres se detuvieron frente al fiordo, donde el agua brillaba como acero. El viento trajo el eco de Ulrich, un juramento de muerte. Eric apretó la empuñadura, sintiendo la runa grabada bajo sus dedos. El sacrificio no será mío, será de los dioses. Dio un paso al frente, hacia la tormenta que se gestaba en el horizonte. Así comenzó su guerra contra el destino. El amanecer llegó sereno, como si la noche anterior no hubiera existido. Eric observó los fiordos en calma, el agua reflejando un cielo sin heridas. Valeria sonrió débilmente. Por fin respiramos sin miedo. Gunnar encendió una pequeña hoguera y dijo, quizás los dioses se cansaron de perseguirnos. Pero algo en la quietud era falso, demasiado perfecto. El canto de los cuervos no sonaba natural, repetitivo, casi humano, punto a punto. Eric sintió una punzada en el pecho, un presentimiento. De entre los árboles apareció un hombre de túnica gris. Rostro amable y voz tranquila. He visto vuestro camino, dijo. Puedo ofrecer refugio. Valeria bajó la guardia, pero la mirada del extraño era demasiado fija. Eric no supo por qué, pero su alma tembló. Algo en él olía a mentira. El hombre del manto se presentó como Einar, un viajero que conocía los viejos caminos. Los dioses no castigan sin propósito, dijo mientras ofrecía pan seco. Eric lo escuchó en silencio. Valeria le agradeció con una sonrisa cansada.
Quizás aún hay bondad en el norte, murmuró. Gunnar bebió del cuerno, sin apartar la mirada del desconocido. Einar habló de un santuario oculto donde el destino podía alterarse. Sus palabras eran suaves, pero su voz cargaba algo invisible, un eco antiguo. Erik sintió calma, aunque una parte de su mente gritaba desconfianza. Einar tocó su brazo con amabilidad. El sacrificio puede evitarse si confías. Por un instante, el fuego crepitó más alto. Valeria lo miró con ternura. Erik quiso creer. Y en ese deseo, algo oscuro comenzó a despertar. Horas después, caminaron por un sendero cubierto de nieve. El sol caía débil sobre los árboles. Einar caminaba junto a Erik, su voz firme. ¿Crees en la voluntad? Pero el destino ya fue escrito. Erik respondió, prefiero morir libre que vivir obediente. Einar sonrió, sin calor. Eso mismo dijeron los dioses antes de caer. Sus palabras eran filosóficas, pero sonaban a advertencia. Gunnar se adelantó, notando marcas en el suelo, símbolos idénticos a los de la cueva. Valeria susurró, ¿nos está guiando o repitiendo el mismo camino? Erik calló, su mente dividida. Einar levantó la vista hacia el cielo. El sacrificio se acerca. El aire se volvió espeso, pesado, como si el bosque respirara. La fe de Erik empezó a resquebrajarse. El santuario apareció entre la niebla, un círculo de piedra cubierto por runas brillantes. Einar dijo, aquí termina la cadena. Erik avanzó, sintiendo el suelo vibrar. Valeria lo tomó del brazo. Algo no está bien. Einar levantó su mano, y el aire cambió. Gunnar gritó su nombre, pero fue tarde. La luz de las runas se volvió roja. Erik cayó de rodillas, su espada ardiendo al tacto. ¿Qué hiciste?, gritó. Einar respondió con una calma terrible. Cumplo lo que tú iniciaste. Valeria intentó correr hacia él, pero una fuerza invisible la lanzó atrás. Gunnar atacó, solo para ser derribado por un golpe invisible. Erik levantó la mirada y vio el rostro de Einar transformarse, ojos de fuego, voz de Dios. Tú eres el sacrificio. El mundo se quebró en silencio. Erik se arrastró entre las piedras, el cuerpo ardiendo por dentro. Valeria se acercó llorando, sus manos manchadas de luz. No era humano, susurró. Gunnar ayudó a levantarlo, pero el suelo seguía vibrando. Einar, no, ese nombre nunca fue suyo, dijo Erik, con voz quebrada. Miró la espada, la runa grabada, brillaba igual que las del santuario. Era un dios disfrazado. Las palabras pesaron como hierro. El aire olía a ceniza y traición. Valeria tomó su rostro. Entonces aún tienes un papel que cumplir. Erik cerró los ojos, comprendiendo. Todo lo que creyó era mentira, pero el sacrificio aún podía volverse elección. Si el eco exige sangre, será la suya. Y con esa promesa, el destino cambió rumbo. El silencio después del desastre era casi sagrado. El aire olía a ceniza y la luz del amanecer filtraba un resplandor triste sobre las piedras del santuario. Erik caminó entre los restos de las runas apagadas, cada paso resonando como un recuerdo roto. Valeria lo observó sin hablar, sus ojos buscando en él una respuesta que no existía. Gunnar, herido, apenas respiraba. Todo era un engaño, murmuró Erik, tocando las grietas del suelo. El viento respondió con un eco vacío. Recordó el rostro de Einar transformado, y por primera vez comprendió que la traición no venía de fuera, sino del cielo. Nos usaron, dijo. Valeria se acercó. Su voz tembló. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Erik levantó la mirada, viendo una marca oculta en la piedra, una nueva runa, brillando débilmente. El brillo de la runa despertó un recuerdo enterrado. El sonido del mar, un juramento antiguo, y la voz de su padre, el sacrificio, limpia la culpa del linaje. Erik cerró los ojos y el pasado se mezcló con el presente. Era un niño otra vez, observando una ceremonia en los fiordos, los dioses ocultos en las nubes. Su padre, cubierto de sangre, sonreía. Uno de nosotros debe pagar, dijo entonces. Valeria lo sacudió del trance. ¿Qué viste?
Eric respondió, mi familia comenzó esta deuda. El aire cambió, el olor a sal y fuego volvió. Gunnar se irguió con dificultad. Entonces siempre fue tu destino. Eric lo miró, comprendiendo. No, fue el suyo. La runa brilló con fuerza, revelando un símbolo idéntico al del dios que lo traicionó. ¡Pum! El cielo se oscureció repentinamente. Una figura apareció entre las columnas rotas, la anciana del fuego. Su voz era más fuerte ahora, más humana y más divina. Ya conoces la verdad, Eric. Él avanzó con el pecho ardiendo. ¿Por qué nunca me dijiste quién era? Ella lo miró sin miedo. Porque hubieras huido del deber. El viento agitó las llamas que aún resistían. Eres sangre de dioses, hijo del eco, dijo. El corazón de Eric se detuvo. Entonces, mi destino fue sellado antes de nacer. La anciana asintió. No todos los sacrificios son muerte. Algunos son transformación. La respiración de Valeria se aceleró, temiendo lo que eso significaba. Eric miró sus manos, la luz de la runa fluía bajo su piel. La verdad dolía, pero también lo liberaba. La voz de Aina resonó entre los ecos del santuario. Aún sin cuerpo. Ahora lo sabes, siempre fuiste el reflejo, no el héroe. Eric apretó los puños. ¿Por qué destruir todo lo que amé? El eco respondió, no fue destrucción, fue purificación. El tono era sereno, casi compasivo. Los dioses no odian, solo equilibran. Valeria gritó, «¡Mientes!». Una risa profunda sacudió el aire. ¿Acaso no sangraste por su causa? Eso te hace uno de nosotros. Eric cayó de rodillas, comprendiendo la crueldad, su dolor era el combustible de la divinidad. Yo mismo fui su instrumento, murmuró. El aire se llenó de luz. Las ruinas parecían respirar. Entre la claridad y la sombra, el límite entre Dios y hombre desapareció. El verdadero enemigo estaba en su reflejo. El eco final se disolvió en silencio. Eric se puso de pie lentamente, la piel marcada por la luz Quintin. Valeria se acercó, temerosa. ¿Sigues siendo tú? Él sonrió con tristeza. Ahora sé quién era, y quién debo ser. Gunnar lo observó, su voz ronca. Entonces, lucharás contra los dioses. Eric levantó la espada. No lucharé, los haré escuchar. El cielo comenzó a abrirse, rayos cruzando las nubes como venas ardientes. El eco no es castigo, es verdad, dijo. Valeria tocó su hombro. Y la verdad siempre duele. Eric asintió. El fuego de la runa brilló una última vez, reflejándose en el mar. Que arda el cielo si debe, murmuró. En ese instante, el miedo dejó su cuerpo y nació algo más fuerte: voluntad. El viento cortaba la garganta mientras Eric avanzaba hacia el acantilado. El cielo era un lienzo gris y rojo, y cada ola golpeaba la roca con furia. Valeria respiraba con dificultad. Sus manos temblaban sobre la empuñadura de su cuchillo. Gunnar miraba atrás, escuchando pasos que resonaban como martillos en la piedra. Pen, pen. Eric apretó la espada, sintiendo cada latido, como un tambor de guerra. «Es ahora o nunca», murmuró. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de la madera y el ulular de los cuervos. Sus ojos buscaron a Ulrich, y vio la silueta aparecer entre la bruma. Cada músculo se tensó. La tormenta parecía contener el aliento. Un instante más, y todo colapsaría. El primer choque fue un rugido de acero y gritos. Ulrich atacó con furia. Eric bloqueó con precisión. Cada golpe resonaba como trueno contra piedra. «¿Crees que salvarás a los tuyos?», dijo Ulrich, respirando rápido. «¿Crees que ellos importan más que el mundo?», respondió Eric, cada palabra un disparo. Valeria cortó hacia un enemigo que se acercaba, su cuerpo moviéndose como sombra. Gunnar gritó, derribando a otro adversario. La lluvia mezclada con sangre golpeaba sus rostros. Cada respiración era un esfuerzo, cada mirada un juramento. Y en medio del caos, Eric vio el brillo de la runa, pulsando con furia contenida. Su corazón latió más rápido, la confrontación apenas comenzaba.
Una explosión de luz surgió de la runa y Valeria gritó. Una flecha enemiga alcanzó su hombro y cayó hacia el borde del acantilado. Eric corrió, pero la gravedad no perdonaba. No, no así, murmuró, sosteniéndola. Sus ojos brillaban de desesperación mientras ella exhalaba con dificultad. Debes continuar, susurró Valeria, sangre mezclándose con lluvia. Gunnar gritó su nombre, pero la tormenta los ahogaba. Eric sintió el vacío de la pérdida, un dolor que quemaba más que el frío del norte. La runa brilló intensamente, como si comprendiera el sacrificio. El enemigo retrocedió un instante, observando la escena, y Eric supo que ese momento cambiaría todo. Valeria sonrió, débil pero determinada, y luego el silencio la reclamó. Eric enfrentó a Ulrich en el centro de la tormenta. La lluvia golpeaba como agujas, contó. Esto termina aquí, gritó. Ulrich sonrió, sangre mezclada con agua. Para ti, quizás, para los dioses, no. Cada movimiento era un choque de titanes espada contra espada, pasos sobre rocas mojadas. El cielo se iluminaba con rayos, reflejando la tensión en sus ojos. Eric sintió la fuerza de su dolor transformarse en poder. Un golpe final, decisivo, resonó como un trueno en la cumbre. Ulrich cayó, sus ojos abiertos en sorpresa y respeto. El viento se llevó su grito mientras la oscuridad cedía. El sacrificio y la verdad se encontraron en un instante, y Eric respiró profundamente, exhausto pero vivo. El silencio regresó lentamente. El viento arrastraba gotas de lluvia y ceniza, mientras Eric permanecía erguido, respirando con esfuerzo. Valeria yacía a su lado, recuperando el aliento, su mirada firme aún pese a la sangre. Gunnar se acercó y puso una mano sobre su hombro, compartiendo el peso de la victoria y la pérdida. Las olas golpeaban las rocas con calma relativa. La runa en la espada brillaba suavemente, como si reconociera el sacrificio cumplido. Eric levantó la mirada hacia el cielo teñido de rojo y gris. Todo terminó. Por ahora, murmuró. Sus ojos reflejaban comprensión y dolor. Un nuevo horizonte se abría ante ellos, prometiendo reconstrucción y enfrentamientos futuros. La era de la tormenta terminaba, dejando un silencio pesado y brillante. El sol se elevaba lentamente sobre los fiordos. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y frío. Eric caminó entre los restos del santuario, las piedras todavía humeantes por el combate. Sus pasos resonaban en silencio. Valeria se apoyaba en su brazo, respirando con cuidado. Gunnar observaba las olas, quieto y reflexivo. El mundo parecía intacto, pero Eric sentía un vacío profundo. Los ecos de los caídos llenaban la memoria. Miró la espada y la runa, apagadas ahora. Todo lo que había perdido lo seguía. Sus hombros se tensaron, y por primera vez comprendió la magnitud del sacrificio. Nada volvería a ser igual. Eric se detuvo junto al acantilado, mirando el horizonte. Recordó cada instante la traición, la pérdida, la furia contenida. Todo por esto, susurró. La memoria lo golpeó Valeria, su risa, Gunnar, su lealtad. Cada sombra se mezclaba con la luz del amanecer. Su corazón aún latía con fuerza, pero la calma empezaba a entrar. Comprendió que la vida continuaría, distinta, con heridas que sanar. El viento le trajo el olor del mar y el eco de los caídos. No había palabras, solo aceptación. La verdad pesaba, pero le daba claridad. El sacrificio había revelado un camino, aunque nadie podía caminarlo por él. Valeria se acercó a Eric, aún con signos de la batalla, pero su mirada firme. «Te escucho», dijo suavemente. Eric la tomó de la mano, sintiendo el peso de todo lo ocurrido. Los sonidos del mundo parecían ralentizarse, las olas golpeaban pausadas. El viento acariciaba sus cabellos. «Perdona que no pude salvarlo todo», murmuró, refiriéndose a los caídos. Valeria sonrió, leve y triste. «Ya hiciste lo que debías. Eso es suficiente». La memoria de los que no estaban se mezcló con la realidad, y por un momento todo pareció cerrar un ciclo. Eric respiró hondo, aceptando que aunque la pérdida dolía, la conexión permanecía viva.
La paz comenzaba a asentarse. El eco de la anciana se sintió en el viento, como un recuerdo lejano. Punto que está vedando. Disona caliente sentió en el viento, como un recuerdo lejano. Recuerda lo que aprendiste. Susurró su voz en la mente de Eric Cante Quinto Coglienti. Cada palabra parecía tallada, en piedra. Gunnar se acercó, con mirada silenciosa, compartiendo la herencia de la lección aprendida. Eric sonrió apenas. Un gesto de gratitud y entendimiento. No todo terminó, pero sé lo que debo proteger, pensó. La luz del sol iluminó las runas apagadas, recordándole que la sabiduría perdura más allá de la destrucción. Cada respiración era un tributo al pasado y una promesa para el futuro. La paz no era completa, pero la claridad sí pintó. Eric caminó hasta el borde del fiordo, respirando profundamente. He comprendido, dijo en voz baja, casi para sí mismo. El viento movía su capa y el agua brillaba como espejo. Valeria lo observaba, sus ojos reflejando confianza y calma. Gunnar se apoyó en la roca, asintiendo silenciosamente. Eric levantó la espada, aún tibia por la runa, y la depositó sobre la tierra. Todo termina aquí, por ahora. El mundo parecía sostener un aliento, y en ese instante comprendió que la vida continuaría, con heridas, recuerdos y promesas. La era de caos daba paso a un amanecer más tranquilo, y ellos estaban listos para lo que viniera. El mundo parecía contener el aliento. Eric se sentó en la roca, mirando el fiordo silencioso. Las olas apenas susurraban, el viento apenas movía la capa. Recordó a los caídos y a los sobrevivientes. Todo lo que había amado y perdido estaba frente a él, en la calma del amanecer. Valeria lo observaba, sin palabras compartiendo la quietud. Gunnar apoyó su mano en la roca, marcando presencia sin romper el silencio. Eric susurró. ¿Valió la pena? La pregunta flotó en el aire, sin respuesta. El eco del sacrificio aún vibraba en la distancia, y la conciencia de lo que habían hecho pesaba en cada respiración. Todo había terminado, pero el recuerdo permanecía, eterno y silencioso. Eric se levantó lentamente, dejando la espada sobre la roca. Valeria caminó a su lado, ambos siguiendo el sendero hacia la ladera. Cada paso era pesado pero seguro, cada respiración un acto de aceptación. Las cenizas de la tormenta aún flotaban en el aire, mezclándose con la brisa del fiordo. Gunnar los seguía, silencioso, sintiendo que cada paso cerraba un capítulo. Eric murmuró, «Lo dejamos atrás». Sus palabras fueron suaves, pero firmes. El mundo parecía detenerse mientras avanzaban, y la memoria de la batalla se desvanecía con cada movimiento. La luz del sol iluminaba el sendero como promesa de nuevos comienzos. El eco de voces del pasado llegó con la brisa, palabras olvidadas de los que cayeron. Eric escuchó la risa de Valeria en memoria y el consejo silencioso de Gunnar. Cada sonido parecía flotar entre el viento y el agua. El pasado y el presente se entrelazaban en una armonía tranquila. Una runa grabada en piedra captó su atención. Era un recordatorio de lo que habían sacrificado. Todo esto fue por ellos, pensó. El aire estaba lleno de memoria y respeto. No había urgencia ni miedo, solo la sensación de que su historia se había completado. La eternidad parecía contener un instante perfecto. Los días pasaron con suavidad. Pescadores volvieron al fiordo. Las aves regresaron al cielo. Eric y Valeria observaban desde la ladera compartiendo silencios llenos de gratitud. Gunnar ayudaba a reconstruir pequeñas estructuras, manos marcadas por el trabajo y la memoria. La vida continuaba, distinta y lenta, pero viva. Cada risa nueva, cada gesto, era un tributo a los que ya no estaban. «Gracias», murmuró Eric, apenas audible. El tiempo curaba y enseñaba, recordándoles que el mundo seguía, y ellos también. Lo que parecía un final era solo un cambio de ritmo, un compás más lento de la historia. Eric se inclinó ante la runa que aún brillaba débilmente, cerrando los ojos. Una brisa ligera acarició su rostro. Sus labios se movieron apenas, la verdad nunca se posee. Valeria y Gunnar permanecieron a su lado, en silencio,
Cada sonido, cada movimiento parecía amplificar la quietud, tonto. La eternidad se sintió contenida en ese instante, como si el mundo hubiese hecho una pausa. No había celebraciones ni palabras grandiosas, solo reconocimiento, aceptación y el eco persistente de lo que habían vivido. El fiordo reflejaba el cielo despejado y el sol naciente, prometiendo continuidad y memoria Pontau.